Bienvenidos a Flechados, el canal donde las historias de amor son intensas, humanas y a veces inolvidablemente dolorosas. Hoy vas a escuchar una historia ambientada en un reino lejano, donde las decisiones no se toman por amor, sino por poder, donde los corazones laten bajo armaduras y las miradas esconden secretos que el mundo nunca conocerá. Ella es Liora, una joven noble, inteligente y valiente. Fue obligada a casarse con un desconocido, pero bajo su silencio esconde una voluntad de hierro y un deseo profundo de libertad. Él es Kael, un guerrero frío, temido en todos los reinos, un hombre forjado en la guerra y envuelto en sombras. Pero nadie imagina que bajo esa dureza existe un corazón que aún sangra y que solo necesita una razón para volver a latir. En esta historia no hay cuentos de hadas. Hay cicatrices, hay dolor y hay un amor que nacerá donde nadie lo esperaba, en medio de la guerra. Si te gustan las historias que hablan de sentimientos reales, decisiones difíciles y pasiones intensas, suscríbete al canal, deja tu like y quédate con nosotros. Esto es Flechados, y aquí cada historia deja huella. En el corazón del reino de Aerensil, donde las colinas verdes se alzaban como murallas naturales y los castillos dominaban los valles como centinelas de piedra, la primavera había llegado con su promesa de vida. Pero en la casa de los Varel, una de las casas nobles más antiguas del reino, no había ni perfume de flores ni risas que adornaran los pasillos. Solo silencio y órdenes. Liora se encontraba de pie, rígida, frente al ventanal del gran salón. Desde allí podía ver los campos de entrenamiento, donde los caballeros más jóvenes del reino jugaban a la guerra, aún inconscientes de Miliandochem, lo que realmente significaba empuñar una espada por mandato y no por honor. Sus dedos pálidos se aferraban al alféizar de piedra con una fuerza que no correspondía a su figura. Tenía solo 19 años, pero sus ojos ya sabían lo que era la renuncia. «Te casarás con él», había dicho su padre. Esa mañana, con la misma naturalidad con la que hablaba del clima o de los impuestos del feudo, ella no respondió, no hizo preguntas, no lloró, solo asintió como lo hacía desde pequeña. Porque las hijas nobles no nacen para decidir, nacen para unir casas, para calmar guerras, para ser moneda de paz. El nombre del hombre con el que iba a casarse era Kael, Kael de Beirak, aunque nadie usaba ese apellido ya. Se lo conocía como el Lobo Negro, una leyenda viva, un guerrero que había sellado alianzas a golpe de espada y que hacía temblar a hombres 2 veces su tamaño con solo una mirada. Los bardos hablaban de él como una sombra en el campo de batalla, silencioso, letal, invencible. Decían que su armadura era negra como la medianoche, que jamás se quitaba el casco y que nadie conocía el sonido de su voz, porque hablaba poco o nada. Liora había crecido escuchando esas historias en voz baja, como quien cuenta cuentos para asustar a los niños. Nunca imaginó que algún día su nombre estaría unido al suyo por una alianza forzada. «¿Por qué yo?», preguntó en voz baja, apenas un susurro para sí misma. Detrás de ella las puertas del salón se abrieron. Reconoció los pasos antes de ver al hombre, su padre, el conde Darion Varel, siempre firme, siempre impasible. Entró como quien entra en su propio campo de batalla, con el ceño fruncido y las manos a la espalda. «No es momento para caprichos, hija», dijo él sin rodeos. «La frontera oriental está a punto de romperse. Los reyes necesitan estabilidad. Kael ha demostrado su lealtad al trono más de una vez. Esta unión garantiza la protección de nuestras tierras. No habrá más discusiones». «¿Y qué garantía tengo yo de no morir por su mano?», preguntó Liora sin girarse. El conde no respondió. De inmediato caminó hasta quedar a su lado, mirando también por la ventana. Allí fuera, el mundo seguía girando como si nada importara. «Kael no es un hombre amable, eso es cierto, pero no mata sin razón. Es un hombre de códigos, aunque sean duros. Si te ganas su respeto, estarás más segura que en cualquier otro lugar del reino». Liora apretó los labios. No quería respeto, no quería protección, quería elegir.
Quería amar sin miedo, pero no dijo nada más, porque decirlo no cambiaría nada. Días después el carruaje estaba listo. Liora subió sin mirar atrás, acompañada solo por su doncella personal, Marín, y 2 escoltas reales que parecían más nerviosos que ella. El viaje hacia la fortaleza de Cael duraría 3 días. 3 días de caminos empedrados, de aldeas que se desvanecían en la distancia, de árboles que se curvaban como testigos mudos del destino de una joven que no había pedido nada de esto. Marín, una mujer de unos 40 años con ojos sabios y manos que siempre olían a lavanda, le sujetaba la mano cada vez que el carruaje saltaba sobre una piedra. «Milady, sé que esto no es lo que soñabas, pero puede que no todo esté perdido». «¿Cómo? ¿Puede no estarlo?», preguntó Liora sin ironía, solo con cansancio. «Me caso con un desconocido del que todos huyen. Pero tú no eres como todos. Quizá veas en él algo que los demás no ven. A veces, el alma más herida es la que más necesita ser amada». Liora giró el rostro hacia la ventana, dejando que el sol de la tarde le acariciara la mejilla. No quería tener esperanza, porque la esperanza dolía más cuando se rompía. La fortaleza de Beirak apareció en el horizonte al atardecer del 3er día. No era un castillo de torres altas ni de ventanales decorados. Era una fortaleza de guerra, sólida, gris, imponente. Las murallas eran gruesas, las puertas de hierro y madera maciza. En lo alto flameaba un estandarte negro con el símbolo de un lobo plateado. El carruaje se detuvo frente al portón principal. Liora bajó con ayuda de Marín. No había bienvenida, no había flores, solo silencio y una figura al pie de las escaleras de piedra. Allí estaba él, Cael, alto, imponente, con la armadura negra que lo cubría de pies a cabeza. El yelmo ocultaba su rostro por completo. Ni siquiera sus ojos se veían bajo la sombra de la visera. Tenía una espada a la espalda y una daga en la cadera. Inmóvil, como una estatua tallada por la guerra, Liora sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Quiso apartar la vista, pero no pudo. Había algo en él, algo que no sabría explicar. Cael se acercó, sus pasos resonando sobre la piedra. Se detuvo a medio metro de ella. No dijo nada, solo la miró, o eso creyó ella. Entonces extendió su brazo, ofreciéndole su mano enguantada. Era su forma de invitarla a entrar. Liora dudó. Luego alzó la barbilla, con la dignidad de una dama, y puso su mano sobre la suya. Cael no la apretó, solo la sostuvo un segundo, y luego se giró, guiándola hacia el interior de la fortaleza. Ni una palabra, ni una bienvenida, solo el sonido de las botas sobre el mármol. El eco de un destino que ya no era suyo. El interior de la fortaleza era tan austero como su exterior. Muros de piedra sin tapices, suelos fríos, pasillos largos apenas iluminados por antorchas. No había música, ni aromas dulces, ni risas de cortesanos. Solo el crujir de las botas y el sonido apagado del metal chocando contra el metal cuando los guardias saludaban a su señor con una leve inclinación de cabeza. Cael no devolvía los gestos, solo caminaba, firme, como si no perteneciera del todo a ese lugar, como si no perteneciera a ningún lugar. Liora lo seguía en silencio. Podía sentir las miradas de los soldados y sirvientes posarse sobre ella con una mezcla de curiosidad y compasión. ¿Era ella la nueva esposa del lobo negro? ¿La mujer que por fin dormiría bajo el mismo techo que él? ¿La que tal vez moriría si lo contrariaba? El pensamiento le arrancó un estremecimiento. Llegaron a una gran puerta de madera tallada. Cael se detuvo y sin mirarla hizo un leve gesto con la cabeza. Un sirviente se adelantó para abrir las hojas con esfuerzo. La habitación era amplia, sobria, con una gran cama de columnas de madera oscura, una chimenea encendida y una ventana que daba al jardín interior. Había una mesa con frutas y pan, un jarrón con agua y un perchero vacío.
nada más. Esta será tu habitación, dijo una voz grave, inesperada, que rompió el silencio como un trueno contenido. Liora se giró. La voz venía de Kael. Su casco seguía puesto, pero había hablado. Era la primera vez que oía su voz. Baja, profunda, con un eco que parecía venir de algún rincón oscuro del mundo. No era cruel, no era dura, era contenida, como si cada palabra fuera una batalla. ¿No compartirás la habitación conmigo?, preguntó ella sin pensar demasiado. Kael no respondió de inmediato. No, dijo simplemente y se dio la vuelta para marcharse. Liora lo siguió con la mirada mientras se alejaba. Era extraño. Esperaba miedo, pero lo que sentía era algo distinto, desconcertante. Había en él algo contenido, reprimido, como si estuviera luchando constantemente con un enemigo invisible. Marín entró detrás de ella y cerró la puerta, con cuidado. No esperaba que fuera cálido, dijo Liora sentándose al borde de la cama, pero tampoco que fuera esto. Hay algo en él que no encaja, milady. Tiene la mirada de los que han perdido demasiado y la voz de los que ya no esperan nada. Liora no contestó. Se quedó mirando el fuego. El calor de las llamas era lo único, acogedor en esa nueva vida que no había elegido. La mañana siguiente comenzó temprano. Un criado llamó a la puerta y Marín le informó que el señor Kael la esperaba para desayunar en el comedor principal. Liora se arregló con rapidez. Se peinó el cabello en una trenza larga y se vistió con un vestido de terciopelo azul oscuro, sobrio pero elegante. Si debía ser la esposa del hombre más temido de los reinos, no pensaba parecer una niña asustada. El comedor estaba vacío salvo por Kael, sentado en el extremo de una larga mesa de roble. Ya no llevaba la armadura completa, pero sí una túnica de cuero oscuro, ceñida al torso, que dejaba ver la musculatura marcada de sus brazos. Su rostro seguía oculto bajo una capucha que proyectaba sombras sobre sus facciones. Liora se sentó al otro extremo de la mesa. Entre ellos, solo platos de pan, queso curado, uvas y 2 copas de vino. No hubo saludo, solo el sonido de los cubiertos sobre la loza. ¿Siempre desayunas en silencio?, preguntó ella al cabo de unos minutos. Kael no levantó la vista. Cuando hay guerra, no hay tiempo para hablar. ¿Y ahora? ¿Estamos en guerra? Todavía no, dijo él. Pero la guerra no necesita anunciarse. A veces entra por la puerta sin golpear. Liora bebió un sorbo de vino. Observó cómo él comía con lentitud, con movimientos casi calculados, como si cada gesto fuera parte de un ritual. ¿Por qué aceptaste casarte conmigo?, preguntó. Esa vez Kael alzó la vista. Sus ojos, grises y oscuros como el acero, de una tormenta se encontraron con los suyos. Liora sintió un estremecimiento que no supo explicar. No era miedo, era algo más hondo. Porque el rey me lo pidió, respondió con calma. ¿Y tú obedeces sin más? Cuando se debe tanto al reino como yo, se deja de tener voluntad. Liora no supo qué responder. Esa frase tan sencilla contenía más verdad de la que imaginaba. Los días siguientes transcurrieron con una extraña rutina. Kael salía temprano, entrenaba durante horas con su espada, a veces solo, a veces con soldados de élite. Liora lo observaba desde la ventana de su habitación. La forma en que se movía era hipnótica, feroz, preciso, contenido, como un depredador que no gasta energía en rugidos innecesarios. Por las tardes, él regresaba y se encerraba en una sala a la que nadie más tenía acceso. Una puerta de madera reforzada con hierro, sin cerradura visible. Liora preguntó por ella, pero nadie supo o quiso decirle nada. Al tercer día, se atrevió a recorrer los pasillos más alejados de la fortaleza. Allí encontró una pequeña biblioteca polvorienta. La mayoría de los libros eran tratados de guerra, mapas antiguos, diarios de batallas. Pero en un rincón, entre 2 estanterías olvidadas, había un cuaderno de tapas de cuero. Lo abrió con cuidado. Dentro había dibujos, pinturas a mano,
retratos de animales, paisajes, incluso uno de una niña abrazando a un perro. Eran bellos, delicados, inesperados. Eran de él, una nota en la última página lo confirmaba. Cael, invierno del año 871. Liora sintió algo removerse dentro de ella. El hombre que dormía fuera de su habitación, el que empuñaba espadas como extensiones de su cuerpo, también pintaba, y lo hacía con ternura. Aquella noche, cuando Cael pasó junto a su puerta camino a sus aposentos, ella lo llamó. ¿Pintas?, preguntó sin rodeos. Cael se detuvo sin girarse. Ya no. ¿Por qué? Porque pintar requiere paz, y yo no la tengo. Luego se alejó, sin añadir más. Liora cerró la puerta con suavidad. Aquel castillo no era una prisión, era un refugio de heridas no curadas. Y su esposo, aquel guerrero envuelto en leyenda, no era solo acero y sangre, era un alma rota. Y ella, sin quererlo, empezaba a querer entenderla. El día de la boda llegó sin campanas, sin flores, sin invitados. Solo un puñado de testigos, el sacerdote del rey y un aire denso que envolvía cada rincón de la fortaleza. Liora despertó antes del amanecer. Marín le trenzó el cabello con delicadeza, dejando algunas hebras sueltas sobre sus mejillas. Leslie colocó un vestido de lino blanco, sencillo pero impecable. No tenía bordados dorados, ni perlas, ni velo. No era una ceremonia de cuento, era un contrato, una alianza, un gesto político envuelto en apariencia de unión sagrada. No tengo miedo, dijo Liora mientras se miraba al espejo. Tengo algo dentro. No sé si es rabia o resignación, pero miedo no. Marín se detuvo y le colocó una pequeña flor blanca tras la oreja. Eso es porque aún no sabes quién es realmente tu esposo. Liora bajó la mirada. ¿Y si nadie lo sabía? El salón donde se celebraría la ceremonia estaba decorado solo con antorchas encendidas. En el centro, una alfombra de piel de oso, y tras ella el sacerdote vestido de gris. A un lado, Cael, inmóvil, de nuevo con su armadura completa, sin rostro, sin palabra, solo la figura imponente del hombre que era leyenda, y que, en unos minutos, sería su marido. Liora avanzó hasta quedar a su lado. Sus pasos eran firmes, su expresión serena, pero por dentro su corazón latía con un ritmo que no era suyo. Marín se quedó detrás en silencio, como el resto de los presentes. Solo el crepitar de las antorchas rompía la tensión que se acumulaba en el aire como tormenta. El sacerdote alzó la voz. Estamos aquí reunidos por mandato del rey, para sellar esta unión entre Liora Varel y Cael de Beyrak, señor de estas tierras. Que el acero de sus nombres no se oxide y que su alianza traiga estabilidad a los reinos. No hubo votos, no hubo promesas, solo un anillo de plata que Cael colocó en su dedo sin quitarse los guantes. Liora hizo lo mismo. La ceremonia no duró más de 5 minutos. Cuando el sacerdote anunció que estaban unidos, Cael hizo una leve inclinación de cabeza, y nada más. ¿No me vas a besar?, preguntó Liora lo bastante bajo como para que solo él lo oyera. Cael se giró lentamente hacia ella. Aunque no podía ver sus ojos, sintió que la miraba. No mientras no lo desees, respondió él con esa voz grave que parecía nacer desde lo más profundo de un pozo. Luego se alejó, sin mirar atrás. La celebración fue breve. Un banquete, para 20 personas, la mayoría capitanes y señores de armas de Cael, más algunos emisarios del rey. Nadie brindó por los novios, nadie cantó, nadie bailó. Era como si todos supieran que aquello no era una boda, sino una tregua entre mundos opuestos. Liora comió poco, bebió más. Necesitaba algo que le entumeciera los pensamientos. Cael, al otro extremo de la mesa, apenas probó bocado. Habló en voz baja con un hombre de cabello canoso, posiblemente su consejero. No la miró en ningún momento. Cuando la cena terminó, Marín se le acercó con cautela. ¿Quieres que prepare tus cosas? Para la noche, digo. ¿Crees que va a venir?, preguntó Liora con una sonrisa amarga. No me ha dirigido ni 10 palabras en todo el día. A veces el silencio también es una forma de decir algo, pero puedo quedarme contigo si lo prefieres.
No, vete a dormir. Si decide venir, prefiero enfrentarlo sola. Marina sintió, aunque con cierta preocupación. La acompañó hasta la habitación, la ayudó a quitarse el vestido de ceremonia y le dejó una bata ligera de lino. Luego salió cerrando la puerta suavemente. Liora se sentó al borde de la cama. Encendió una vela. El silencio pesaba. Se preguntaba si él aparecería, si esperaba algo de ella, si iba a imponer su voluntad como esposo o simplemente seguiría, ignorándola como hasta ahora. Pasó 1 hora, 2, nada. Cuando el reloj marcó la medianoche, la puerta se abrió. Kael entró sin armadura. Solo llevaba un pantalón de tela gruesa y una camisa de lino sin abrochar. Su torso era ancho, con marcas de batalla que dibujaban cicatrices como caminos sobre su piel. Cerró la puerta tras de sí, pero no se acercó. Se quedó de pie, a la sombra, observándola en silencio. «No soy un hombre fácil», dijo al fin, «ni amable. Nunca quise casarme, pero tampoco te haré daño. Ni hoy, ni nunca». Liora se levantó despacio. Sus ojos se acostumbraron a la penumbra y logró verle el rostro, por primera vez. Tenía la mandíbula marcada, una cicatriz cruzándole el pómulo izquierdo y unos ojos profundos, tristes, como si llevara una vida entera esperando una guerra que ya había perdido. «¿Qué esperas de mí?», le preguntó ella sin moverse. «Kael», respiró hondo, «que sobrevivas aquí, que vivas a tu manera. Esta habitación es tuya. Nadie entrará sin tu permiso, ni siquiera yo. Ni siquiera tú, siendo mi marido, especialmente yo si no lo deseas». Hubo un silencio largo. Liora se acercó un paso, luego otro. Lo tuvo frente a ella, a escasos centímetros. «¿Y tú? ¿Dónde dormirás?». Kael bajó la mirada por un momento. Luego se giró lentamente y señaló una manta doblada junto a la chimenea. «Aquí, esta noche. Mañana ya veremos». Y así lo hizo. Se quitó la camisa, dejando al descubierto un cuerpo trabajado por años de combate. Se tumbó sobre la manta sin hacer ruido. Liora lo observó desde la cama. Durante un largo rato, había algo extraño en todo aquello. No era la boda que había soñado, ni el hombre que había temido. Y sin embargo sentía que algo estaba empezando a moverse dentro de ella, como una brasa que no arde aún, pero que ya empieza a calentarse. Se acostó, apagó la vela y cerró los ojos. Esa noche durmió en silencio, pero no sola. El amanecer fue lento. Un rayo de sol se coló por la rendija de la ventana, acariciando la piedra fría del suelo. Liora abrió los ojos sin prisa. Durante unos segundos olvidó dónde estaba. Fue solo un parpadeo, pero en ese instante no era la esposa del guerrero más temido. Era una joven noble despertando en su cama de siempre. Entonces escuchó la respiración pausada. Se giró. Kael seguía allí, dormido en el suelo, envuelto en su capa, como si estuviera acostumbrado a la incomodidad. Tenía una mano sobre el pecho y el rostro vuelto hacia el fuego ya apagado. A la luz del día se veía menos terrible, aunque no menos triste. Sus facciones, endurecidas por la batalla, mostraban una calma inusual dormido, como si el sueño le devolviera por unas horas algo que la vida le había arrebatado. Liora se incorporó despacio. Se acercó a la ventana y la abrió. El aire fresco de la mañana le despeinó la trenza. Desde allí podía ver los patios de entrenamiento, el pequeño huerto y, más allá, la espesura del bosque. Todo era silencioso, controlado, contenido. Como Kael'pon cuando se volvió, él ya estaba de pie. «No quise despertarte», dijo con voz áspera, rascándose la nuca. «El suelo es más frío de lo que recordaba. Podrías dormir en la cama», le ofreció ella sin pensarlo mucho. Él la miró. Solo un instante. Luego negó con la cabeza. «No quiero que te sientas forzada a compartir nada conmigo. Ni tu espacio, ni tu piel, ni tu tiempo. Este matrimonio fue una orden, pero no pienso imponer nada más. Eso no es muy propio del hombre más temido del reino», murmuró ella casi sonriendo. Kael no respondió. Solo se puso la camisa, se calzó las botas y caminó hacia la puerta. «Hay desayuno en el comedor. Si lo deseas, estaré allí. Si no,
No pasa nada, y se fue. Liora se quedó un momento mirando la puerta cerrada. Ese hombre era un enigma. Durante los días siguientes, la convivencia se volvió una especie de coreografía muda. Compartían algunas comidas, a veces una caminata por los jardines, alguna conversación corta antes de dormir. Pero el silencio siempre regresaba. No era incómodo, era denso, lleno de cosas no dichas. Liora comenzó a observar más que a hablar. Descubrió que Kael se levantaba con el alba y entrenaba durante horas, que hablaba poco incluso con sus hombres, pero todos lo respetaban como cicadas. Palabra suya valiera más que un discurso entero, que visitaba los establos solo y pasaba largos ratos acariciando el hocico de su caballo, un corcel negro llamado Bran. Una noche, sin querer, escuchó como uno de los guardias hablaba en voz baja con otro. ¿Has visto cómo la mira?, decía, el más joven. No la toca, no la sigue, pero la mira como si fuera el último rincón del mundo donde puede respirar. Liora fingió no haber oído nada, pero esas palabras le latieron por dentro. El primer cambio real llegó una tarde de lluvia. Liora caminaba por el pasillo del ala este cuando escuchó un grito. No de dolor, de furia. Era Kael. La puerta de una sala se abrió de golpe y él salió, con el puño ensangrentado. Pasó de largo sin verla, con los ojos nublados. Ella corrió tras él preocupada. Kael, te estás haciendo daño. Él se detuvo en seco. No se giró, pero apretó la mandíbula. No te acerques. Estás sangrando. No, es nada. Déjame ayudarte. Entonces él se giró, lento. Sus ojos la buscaron. Por primera vez no eran fríos, eran rabiosos, pero no contra ella, contra algo dentro de sí mismo. No necesito que me cures. No soy una herida que se arregla con paños y hierbas. Pues yo sí, dijo ella dando un paso, porque llevo días sangrando por dentro y no me quejo. Kael la miró largo rato, luego bajó la vista. Lo siento, murmuró. Ella se acercó y tomó su mano. Estaba llena de sangre. Lo condujo hasta sus aposentos y lo sentó. Marin trajo vendas y agua caliente. ¿Qué pasó? Golpeé una pared. ¿Por qué? Kael dudó. Pesadillas. Liora no preguntó más, solo limpió la herida. Con cuidado, con calma. Cuando terminó de vendarle la mano, sus dedos quedaron entrelazados un instante. Ninguno se movió. ¿Siempre cargas con todo tú solo?, susurró ella. Siempre ha sido más seguro así. ¿Para quién? Kael no respondió. Esa noche, por primera vez, no durmió en el suelo, tampoco en la cama. Se sentó en una silla junto al fuego y se quedó allí en silencio, observándola mientras ella dormía. No la tocó, no se acercó, solo la miró, como quien cuida algo frágil sin atreverse aún a tenerlo entre sus manos. Y en medio de la madrugada, Liora abrió los ojos y lo vio allí. No dijo nada, solo cerró los ojos de nuevo y se durmió, sabiendo que por primera vez no estaba sola de verdad. Los días en la fortaleza de Beirrak no se medían en horas, sino en silencios. Silencios largos como hilos invisibles que unían estancias frías, pasillos vacíos y rincones donde el eco parecía guardar secretos antiguos. Liora había empezado a recorrer el castillo sola, al principio para no enloquecer de encierro, luego por pura curiosidad. Se movía con cautela como si cada piedra pudiera hablar, y en cierto modo lo hacían. Las paredes hablaban con humedad, con grietas, con recuerdos. Descubrió que la fortaleza no era solo una sede militar. Había jardines interiores, salas olvidadas y una pequeña capilla desierta con un altar cubierto de polvo. Nadie rezaba allí, nadie encendía velas. Como si la fe hubiera abandonado ese lugar hacía mucho tiempo. Una mañana encontró una sala cerrada con llave. Era una puerta diferente, de madera oscura, reforzada con hierro y adornada con inscripciones que no reconocía. Preguntó a Marin, pero la mujer se limitó a negar con la cabeza. Esa sala es solo de él. ¿Qué hay dentro? No lo sé. Nadie entra, ni siquiera sus hombres. Liora no insistió, pero tomó nota.
Kael había cambiado ligeramente. Seguía siendo reservado, casi impenetrable, pero ahora se sentaba con ella a cenar. Le ofrecía vino. A veces le preguntaba cómo había pasado el día. Nunca hablaban demasiado, pero el solo hecho de escucharse, aunque fuera en frases breves, empezaba a formar una suerte de puente invisible. Una noche, mientras caminaban juntos por los jardines, Liora se detuvo junto a un pequeño estanque. ¿Siempre fue así este lugar?, preguntó. Kael se quedó quieto mirando el agua en silencio. No. Hubo un tiempo en que tenía música, y flores, y niños corriendo por los pasillos. ¿Y ahora? Ahora solo tiene silencio y cicatrices. Ella lo miró con la certeza de que no se refería solo a la piedra. Pasaron 3 semanas desde la boda. Una tarde, Liora llegó a la biblioteca, buscando distraerse con algún manuscrito. Al abrir uno de los estantes bajos, un cuaderno delgado cayó al suelo. Lo reconoció de inmediato. Era igual al que había encontrado días atrás con dibujos. Lo abrió con cuidado. Dentro había más bocetos. Esta vez no de animales. Eran rostros. Rostros de mujeres. Algunos dulces, otros serios, pero uno llamó su atención. Era el suyo, una ilustración hecha con tinta negra, de trazo fino, capturando su expresión de perfil mientras observaba por una ventana. Sintió un vuelco en el pecho. Kael la había dibujado, sin que ella lo supiera, sin que se diera cuenta. Ese hombre, el mismo al que llamaban el lobo negro, la había estado mirando con ojos de artista y de algo más. Esa noche, durante la cena, lo observó con otros ojos, no con miedo, no con cautela, con curiosidad profunda. Él parecía más relajado, o al menos menos tenso. «Encontré un dibujo mío», dijo ella con voz suave. Kael levantó la vista con una lentitud casi felina. «No estaba destinado a que lo vieras». «¿Por qué lo hiciste?». Él dejó el tenedor sobre la mesa. Respiró hondo. «Porque necesitaba recordarte, tal y como eras cuando aún no sabías quién era yo. ¿Y quién crees que soy ahora?». Kael no respondió de inmediato. «Alguien que tiene más coraje que todos los soldados que he comandado». Liora sintió un calor subiéndole por el cuello. Bajó la mirada al plato. La conversación murió ahí, pero no el latido que había despertado en su pecho. Poco a poco, los muros del castillo parecían menos fríos, las estancias menos vacías. No porque cambiaran, sino porque ella los empezaba a llenar. Marín colocó flores secas en jarrones olvidados. Liora pidió abrir las ventanas. Durante el día, las antorchas ya no eran el único fuego encendido. Algo más estaba comenzando a arder, y sin embargo en Kael aún había sombras. Una tarde, mientras él entrenaba en el patio, Liora decidió seguirlo. No por espiarlo, por entenderlo. Se ocultó tras una columna y lo observó. Kael entrenaba solo, sin camisa, sudoroso, furioso. Golpeaba el muñeco de madera con la espada como si quisiera arrancarle el alma. Cada estocada era un rugido mudo, cada giro una danza contenida. Entonces se detuvo, dejó caer la espada al suelo, se arrodilló y cubrió su rostro con las manos. Liora se quedó paralizada. No se atrevió a acercarse, ni a moverse, porque, por primera vez, entendió que lo hacía temido no era su fuerza, sino el dolor que cargaba, un dolor que todavía no conocía, pero quería conocerlo, quería tocarlo, quería curarlo. Esa noche la cena fue silenciosa. Liora comió poco, distraída. No podía apartar de la mente lo que había visto. Kael, arrodillado, sobre el suelo de entrenamiento, derrotado sin un enemigo delante. Las lágrimas que no caían pero estaban ahí, hundidas, prisioneras, como todo en él. Después de la comida, ella se retiró a su habitación sin decir nada más. Él tampoco la siguió. Pero cerca de la medianoche, cuando las sombras lo cubrían todo, la puerta se abrió con suavidad. Kael entró en silencio. No llevaba armadura, no llevaba armas, solo una vela en la mano y los ojos más humanos que ella le había visto jamás.
Sé que me viste, dijo. Ella asintió, no necesitaba fingir. ¿Quieres que te diga que no pasa nada?, preguntó Liora sin moverse de la cama. No, respondió él. Quiero decirte que hay cosas que no sé cómo explicar. Y aún así, quiero que lo sepas. Ella se sentó. Lo invitó a acercarse con un gesto leve de la mano. Kael se sentó en la silla junto al fuego como había hecho otras noches, pero esta vez se inclinó hacia adelante, los codos sobre las rodillas, la mirada clavada en la llama. Hace 3 años, comenzó. Yo estaba comprometido. El silencio se hizo más espeso. Se llamaba Teria. La conocí cuando la guerra aún no había estallado en el norte. Era curandera. Tenía las manos más suaves que el viento. Me miraba como si pudiera ver algo más que la espada. Como tú, Liora no se atrevió a respirar. La amaba, o eso creía. Ella decía que el mundo podía curarse, no conquistarse. Me convenció de que había algo más que sangre. Me hizo querer dejarlo todo. ¿Y qué pasó?, preguntó Liora con voz baja. La mataron. Kael alzó la mirada hacia ella, y por primera vez sus ojos eran vidriosos. No fue en batalla, fue envenenada, por un emisario del este. Yo había hecho demasiados enemigos. Ella murió por lo que yo representaba, por el hombre que era. Liora sintió una punzada en el pecho. Desde entonces, no volví a sentir nada. Cerré todo, para sobrevivir. Hubo un silencio. Solo el crujir del fuego acompañaba sus palabras. Y ahora no sé qué hacer contigo. Liora se levantó, caminó despacio hasta él, se arrodilló frente a su silla, le tomó la mano vendada. No quiero que hagas nada, solo quiero que no huyas. Kael bajó la vista. Sus dedos se cerraron alrededor de los suyos, con fuerza, como si sujetarla fuera lo único que evitaba que se rompiera por dentro. Los días siguientes fueron distintos. Aún no hablaban demasiado, pero había gestos, manos que se rozaban sin querer, sonrisas suaves, paseos en silencio por el jardín. Él le mostraba algunos rincones del castillo que nadie más pisaba. Un pasadizo, oculto, una torre con vistas al río, una sala donde había libros antiguos de astronomía. ¿Te gusta mirar las estrellas?, le preguntó una noche mientras contemplaban el cielo desde la torre. Siempre, respondió ella. Me hace sentir que hay algo más allá, que no todo está encerrado entre muros. A mí me recuerdan lo poco que entiendo del mundo, dijo él. Pero contigo, a veces quiero entenderlo. Liora se volvió hacia él. La luna le bañaba el rostro. ¿Y si no hay nada que entender? Entonces quizás solo hay que sentir. Fue un momento breve, pero intenso. Los labios de Kael rozaron los suyos. No fue un beso completo, fue una promesa, una grieta en la armadura. Esa noche Kael durmió en la cama. No la tocó, no la abrazó, solo compartió el calor, el espacio, la respiración, y eso fue más íntimo que cualquier caricia. Liora cerró los ojos sabiendo que había empezado a nacer algo. No un amor fácil, no un amor perfecto, pero sí uno real, uno que había estado enterrado, bajo acero, cenizas y dolor, y que ella, sin saber cómo, estaba rescatando. El invierno llegó sin avisar. Una mañana, la brisa que entraba por los ventanales ya no era fresca, sino cortante. El cielo se volvió gris, y las ramas de los árboles del patio crujían desnudas, cubiertas de escarcha. Liora observaba los jardines desde su habitación, envuelta en una manta de lana. La fortaleza se volvía más silenciosa en invierno, más introspectiva, como si cada piedra se refugiara en sí misma. Kael también pasaba más tiempo en la sala secreta. Salía solo para las comidas y algunas noches para sentarse junto al fuego sin decir palabra. Pero ya no dormía en el suelo, dormía en la cama. De espaldas a ella sí, pero cerca. Un día, al despertar, Liora sintió su brazo rozando el suyo. Solo eso, piel con piel, un contacto mínimo. Pero su cuerpo lo recordó durante horas.
Empezaron a pasear juntos después del almuerzo, a veces por los pasillos del castillo, a veces, si el clima lo permitía, por el patio interior. Kael hablaba poco pero escuchaba. Liora le contaba historias de su infancia, de sus hermanos, de las veces en que trepaba árboles para espiar a los sirvientes o robaba dulces de la cocina. Él sonreía. Poco, pero lo hacía. «Tenías más libertad de niña que ahora», comentó. «Un día». «Tenía más inocencia», respondió ella. «Ahora la libertad duele». Kael asintió. No dijo más. Una tarde, mientras caminaban por la galería norte, un sirviente se acercó corriendo pálido. «Mi señor, el puesto del sur ha sido atacado. Un destacamento enemigo cruzó la frontera. Hay heridos. Y han tomado prisioneros». Kael no dudó. «Ensilla mi caballo», ordenó. «Prepara a los hombres. Partimos al anochecer». Liora se quedó quieta. «¿Vas a ir?» «Claro. Es mi deber». «¿Y si no vuelves?». Él la miró con una calma feroz. «Entonces, este castillo volverá a ser solo piedra». Las horas antes de la partida fueron tensas. El castillo entero se movía con rapidez. Liora se quedó en la puerta principal mientras Kael montaba su caballo. Iba completamente vestido con su armadura negra. Solo sus ojos quedaban visibles bajo el yelmo. Antes de subir se acercó a ella. «No dejaré que este invierno te lo lleve todo». Ella tragó saliva. «¿Volverás?» «Si me matan». «No será porque no pensaba volver contigo». Entonces, por primera vez, él tomó su mano frente a todos. La sujetó con fuerza, y aunque no hubo beso ni promesa dicha, Liora sintió que algo dentro de él se rompía para dejar entrar algo nuevo, y se fue. Las noches siguientes fueron largas. Liora no dormía. Marine intentaba animarla, pero era inútil. «Nunca había temido tanto perder algo que aún no era mío», dijo ella una noche sentada frente al fuego. «Lo es», respondió Marine, «aunque no lo sepas». «Lo es». Al tercer día, un jinete llegó, sangrando, exhausto. Kael había sido herido, estaba vivo, pero no podía volver por sí mismo. Liora no lo dudó. Montó un caballo acompañada de 4 soldados y cabalgó hacia el Ilosinent, puesto del sur. Lo encontró en una cabaña improvisada, tendido sobre una camilla de madera. Tenía el brazo vendado, la ceja abierta, el pecho cubierto de sangre seca, respiraba con dificultad, pero estaba consciente. Cuando la vio, sonrió. «Has venido a rescatarme. Alguien tiene que salvar al guerrero más temido del mundo de sí mismo». Ella se arrodilló junto a él, le limpió el rostro con un paño húmedo, y por primera vez, él dejó que lo cuidaran, no como un soldado, sino como un hombre que empezaba a rendirse al amor. Kael fue trasladado de regreso a la fortaleza en una litera, cubierto con mantas, aún febril. Los médicos dijeron que la herida en el costado no era mortal, pero la fiebre y la pérdida de sangre podían ser traicioneras. Liora no se apartó de su lado. Día y noche permanecía junto a su cama, cambiando los paños fríos de su frente, obligándolo a beber agua con hierbas, sosteniéndole la mano cuando su cuerpo temblaba por la fiebre. Marine la ayudaba cuando podía, pero era Liora quien se negaba a dormir hasta que él mejorara. En los momentos más oscuros, Kael murmuraba cosas sin sentido, voces del pasado, nombres, órdenes, gritos, pero también decía su nombre. «Liora, no me dejes». A veces era apenas un susurro, otras casi un ruego, como si en su delirio la creyera parte de un sueño del que no quería despertar. Y ella no lo dejó, ni una sola noche. Al 5.º día, Kael abrió los ojos. El mundo tardó en tomar forma ante él, pero lo primero que vio fue el rostro de Liora, con el cabello suelto y ojeras marcadas, dormida en una silla, con la cabeza apoyada en el borde de la cama. Kael intentó moverse, pero un quejido lo traicionó. Ella despertó al instante. Kael, él la miró, lento, lúcido. «Estás aquí», murmuró. ¿Dónde más iba a estar? Intentó incorporarse, pero ella lo detuvo con suavidad. «No te muevas. Has perdido mucha sangre. El médico dice que aún necesitas reposo». «¿Cuántos días han pasado?» 5.
¿Y tú? ¿5 días aquí? Liora asintió. Él bajó la mirada. Su voz se quebró apenas. Nadie, nunca, se quedó tanto tiempo. Pues tendrás que acostumbrarte. Ella le cogió la mano, esta vez sin miedo, sin dudas. Kael la miró como si la viera de verdad por primera vez. Cuando pudo sentarse una semana después, ella lo llevó al balcón de su habitación. Afuera, la nieve había cubierto el jardín. Todo estaba blanco, en silencio. El mundo parecía más puro bajo esa capa de hielo. ¿Vas a volver a cabalgar en cuanto te cures?, preguntó ella. Siempre he vuelto. ¿Y esta vez? Kael tardó en responder. Esta vez me duele más la idea de irme que de quedarme. Liora lo miró. Su corazón se agitó. ¿Por qué? Él volvió la vista hacia ella. Porque ahora tengo algo a lo que volver. Esa noche él no durmió solo. Tampoco fue una noche de pasión. Fue algo más íntimo, más profundo. Kael se acostó junto a ella, aún débil, y apoyó la cabeza en su pecho. Liora le acarició el cabello, despacio, sintiendo cómo se rendía a ese contacto como un niño que por fin se deja abrazar. No hablaron. No lo necesitaban. En el silencio, el muro que había entre ellos, hecho de miedo, orgullo, heridas viejas, se resquebrajó, y aunque aún no lo sabían, esa fue la primera noche en la que, sin tocarse del todo, se empezaron a pertenecer. Días después, cuando Kael ya caminaba por el castillo sin tambalearse, Liora se atrevió a preguntarle por la sala. Prohibida, aquella puerta de madera oscura, cerrada con inscripciones extrañas. ¿Qué hay dentro? Él la miró largo rato. Luego simplemente respondió, mi pasado. ¿Y puedo entrar? Todavía no. Ella asintió. No insistió. Sabía que algunas puertas no se abrían con llaves, sino con tiempo y con amor. Y a veces, con dolor. Esa noche, mientras Liora dormía, Kael volvió a la sala, encendió una antorcha y recorrió con los dedos los objetos cubiertos por telas. Un laúd roto, una túnica blanca, una corona de flores secas y unas carta amarillenta con letras ya desvaídas. Se quedó un rato en silencio. Luego dijo en voz baja, Teria, ha vuelto a nevar, pero esta vez no estoy solo, y cerró la puerta, con más paz de la que había sentido en años. La nieve seguía cayendo, pero ya no helaba por dentro. Liora caminaba por los pasillos con otra expresión en el rostro. Ya no era la prisionera obediente que había llegado semanas atrás, sino la mujer que había atravesado el miedo y descubierto que, incluso en los muros más fríos, puede brotar el calor. Kael también había cambiado. Lo notaban los criados, los capitanes, incluso los caballos. El guerrero temido ya no era una sombra silenciosa, sino un hombre que de vez en cuando sonreía, que preguntaba por el estado de los establos, que compartía pan con los soldados más jóvenes, y sobre todo que no se alejaba de ella. Dormían juntos todas las noches, aunque no siempre hablaban. A veces solo compartían el silencio, pero era un silencio distinto, un silencio que no escondía miedo, sino intimidad. Sin embargo, toda historia de amor tiene un fantasma, y el de Kael aún no había sido completamente exorcizado. Una mañana, mientras paseaban por el patio ya cubierto de nieve, Liora se detuvo al ver una de las columnas de piedra. Tenía una inscripción tallada muy antigua, casi borrada por el tiempo. Se acercó con curiosidad. ¿Qué dice esto? Kael la miró. Su expresión cambió. Es un juramento, el que hacen los guardianes de Beirak. Liora lo leyó en voz alta con dificultad. Prometo proteger con mi vida lo que me es confiado. Prometo lealtad sin condición y silencio hasta la muerte. Es solemne, murmuró. Kael asintió. No parecía dispuesto a decir mucho más, pero Liora no era la misma de antes. ¿Y tú? ¿Qué fue lo que te fue confiado? Kael la miró, y por un segundo sus ojos volvieron a oscurecerse. Algo que perdí por no saber amar a tiempo. No hubo más preguntas, pero la semilla de la duda ya estaba plantada.
Esa noche Liora no pudo dormir. Se levantó en silencio y se dirigió a la biblioteca. Buscó entre los libros hasta encontrar uno de los diarios de los antiguos señores de Beirac. Lo abrió al azar y encontró una página con tinta corrida, un nombre repetido. Teria. Siguió leyendo. Fragmentos sueltos. La boda fue suspendida. El pueblo aún susurra su nombre, aunque nadie se atreve a decirlo cerca de él. Dicen que murió por una carta interceptada. El corazón de Liora dio un vuelco. ¿Una carta? ¿Una traición? Había algo más detrás de la muerte de aquella mujer. Cerró el libro con las manos temblorosas. Al día siguiente, mientras Kael entrenaba con uno de sus capitanes en el patio, Liora recibió una carta. El mensajero venía directamente desde la ciudad de Aerensil. Era de su padre. La leyó con el ceño fruncido. Querida hija, he recibido noticias preocupantes. Hay rumores de que Kael oculta documentos antiguos relacionados con la Guerra del Este. Necesito que me informes si hayas algo sospechoso. Como sabes, tu unión con él no solo es sentimental, sino estratégica. El rey debe asegurarse de que la lealtad de Beirac sigue intacta. Haz lo correcto. Padre. Liora sintió náuseas, no solo por el tono seco de la carta, sino porque por un segundo una parte de ella quiso obedecer, quiso saber, quiso abrirla. Puerta prohibida. Esa noche Kael llegó tarde. Había pasado el día fuera revisando las murallas. Cuando entró en la habitación la encontró despierta, sentada junto al fuego con la carta sobre el regazo. Él la notó distinta al instante. ¿Todo bien? Ella levantó la vista. Sus ojos tenían algo nuevo, no rabia, no tristeza, algo parecido a desilusión. Recibí una carta de mi padre. Kael se tensó. ¿Y qué dice? Que te espíe. Él no se inmutó, solo bajó la mirada. ¿Y lo harás? No lo sé, confesó ella, porque una parte de mí quiere saber quién. ¿Eres realmente? Kael se acercó. Se quedó de pie ante ella como una sombra alta herida. ¿Y si te digo que hay cosas que si supieras te harían irte? ¿Y si te digo que ya me quedé incluso antes de conocerlas? Él se sentó a su lado. No, soy bueno con las verdades. A veces las he usado como escudos o como armas. Entonces esta vez no las uses. Dímelas. Kael la miró y lo hizo. Le contó todo. Cómo había interceptado una carta que cambiaba el curso de una batalla y cómo aquella carta había sido usada para tenderle una trampa. Cómo Teria había sido utilizada por un enemigo para hacerle bajar la guardia. Cómo él, al descubrirlo, tardó demasiado en protegerla. Cómo durante un año creyó que jamás volvería a amar sin destruir. No fue tu culpa, susurró Liora al final. No todo lo que duele es culpa nuestra. Pero este dolor me construyó, me convirtió en el hombre al que todos temen, en alguien que no confía, que no se abre. Ella le acarició el rostro. Y aún así, lo has hecho conmigo. Kael cerró los ojos, se inclinó hacia ella, y esta vez sí, la besó. No fue un beso tímido ni suave, fue un beso contenido durante semanas, hecho de cicatrices, de arrepentimiento, de deseo acumulado. Un beso que no curaba el pasado, pero empezaba a construir un futuro. Esa noche, no, durmieron separados. Tampoco hubo miedo, ni pasado. Solo dos cuerpos que por fin se encontraban sin armaduras, y dos almas que por fin decidían dejar de huir. La mañana siguiente llegó con una extraña quietud. El cielo seguía gris, pero en 1900 la habitación, el aire se sentía distinto, más ligero. Como si las sombras se hubieran retirado, aunque fuera por unas horas. Liora se despertó envuelta en los brazos de Kael, y por primera vez desde que había llegado a la fortaleza, no sintió ni obligación ni miedo, solo pertenencia. Kael aún dormía. Su respiración era profunda, tranquila, sin pesadillas. Su cuerpo, tan acostumbrado a la tensión, descansaba rendido junto al de ella, como si finalmente hubiera encontrado un lugar donde desarmarse. Liora lo observó en silencio. Lo recorrió con los dedos muy suavemente, como si quisiera memorizar cada cicatriz, cada curva de su piel curtida por la guerra. Y al hacerlo, comprendió algo.
Él no era un hombre hecho para la paz, pero podía aprenderla, y ella estaba dispuesta a enseñársela. Los días siguientes transcurrieron entre gestos de intimidad cada vez más naturales. Un roce de manos al pasar, un beso en la frente antes de dormir, risas cortas durante el desayuno. Kyle empezó a salir de su cueva interior. Mostraba una paciencia que antes no tenía, e incluso se permitía cierta torpeza emocional que a Liora le enternecía más que cualquier promesa. Una tarde, mientras paseaban por el pasillo de los arcos, Kyle se detuvo de golpe. «Quiero mostrarte algo». Ella lo miró con curiosidad. Él no explicó. La tomó de la mano y la llevó hasta la sala prohibida. Aquella puerta de madera oscura con inscripciones extrañas. La que ella había respetado, sin cruzar nunca. Kyle sacó una llave de su cinturón, la colocó en la cerradura y la giró. «¿Estás segura?» «Si tú lo estás», respondió ella sin soltar su mano. La puerta se abrió con un chirrido suave. Dentro la sala estaba envuelta en penumbra. Era amplia, con muros de piedra tallada cubiertos por tapices y estantes con objetos antiguos. En el centro, una mesa de madera con documentos, cartas viejas, mapas y una pequeña caja de terciopelo negro. Kyle encendió un par de velas. La luz reveló el corazón del pasado. «Este lugar era el estudio de Teria», dijo él. «Lo cerré el día que murió. Nadie ha entrado desde entonces». Liora lo miró, sin decir nada. «Conservé sus cosas, sus escritos, incluso su laúd roto. No podía destruirlo, pero tampoco mirarlo». «¿Por qué ahora?» Kyle la miró a los ojos. «Porque contigo no tengo que olvidar. Pero puedo seguir adelante». Liora dio un paso dentro. Recorrió la sala sin tocar nada. Leyó los títulos de los libros. Acarició con la mirada los objetos de otro tiempo. Y entonces lo entendió. Este no era solo un santuario a una mujer muerta. Era una parte del alma de Kyle que aún no había encontrado consuelo. Ella se giró y volvió a él. «Gracias por dejarme entrar», dijo. Kyle asintió. Bajó la vista. Le costaba sostenerle la mirada cuando se mostraba tan auténtico. «¿Y ahora qué harás con todo esto?», preguntó ella. «No lo sé. Quizá lo cierre de nuevo. O quizá un día vengamos juntos a vaciarlo. Cuando ya no duela tanto. Cuando duela bonito», susurró ella. Kyle sonrió, no con amargura, con esperanza. Esa noche cenaron frente al fuego. Marín sirvió un guiso caliente y vino especiado. Hacía semanas que la atmósfera no era tan acogedora. El castillo parecía respirar, distinto, más cálido, más vivo. «¿Te has dado cuenta de que ya nadie nos mira con miedo?», preguntó Liora. «O quizás siguen teniendo miedo, pero tú me haces parecer menos terrible». «Tú te haces menos terrible». Kyle le tomó la mano por encima de la mesa. «¿Y tú? ¿Sigues teniendo miedo de mí?». «No, me asusta más que te vayas». Él se inclinó hacia ella. Su voz fue apenas un susurro. «No me iré. No si tú estás aquí». Al acostarse, ella se acurrucó en su pecho. El viento soplaba fuerte tras los muros y la nieve volvía a cubrir los tejados. «¿Has amado antes así?», preguntó Liora. Kyle guardó silencio un momento. «No, he amado con rabia, con necesidad, con dolor, pero nunca con paz. ¿Y ahora sientes paz?». «Contigo sí, aunque aún no sepa del todo cómo vivir en ella». «Yo te enseño», dijo ella cerrando los ojos. Él la abrazó más fuerte, y por primera vez Kyle sintió que su corazón no solo latía, sino que lo hacía sin miedo. Pero justo cuando el corazón se abre, el destino a veces también empieza a afilar su daga. Y la calma no siempre es señal de que todo irá bien. A veces es el susurro previo a la tormenta. El invierno persistía, pero dentro de la fortaleza el calor empezaba a nacer desde otro lugar. No venía del fuego. Venía de las miradas largas, de los silencios compartidos, de la complicidad que crecía sin nombre. Liora y Kyle ya no caminaban, como extraños. Sus pasos estaban en sintonía, incluso cuando no se tocaban. Pero había algo no dicho, una tensión que se deslizaba entre ellos como un río subterráneo, invisible,
pero poderoso. Por las noches compartían la misma cama. Dormían espalda con espalda, o a veces con los dedos apenas entrelazados. Las respiraciones se sincronizaban, pero ningún beso, ningún gesto había cruzado aún esa última frontera, como si el amor estuviera esperando el momento exacto, o temiera romper algo si llegaba demasiado pronto. Y sin embargo, los cuerpos hablaban. Cuando Kael pasaba junto a ella y su brazo rozaba el suyo, el mundo se detenía un instante. Cuando Liora lo ayudaba a quitarse la capa mojada al llegar, sus manos se demoraban un segundo más de lo necesario. No decían nada, pero todo estaba dicho. Una tarde, el cielo se tiñó de gris oscuro. Se avecinaba tormenta. Marín se apresuró a cerrar las ventanas mientras el viento sacudía los ventanales con fuerza. Kael reunió a los soldados en el patio para revisar defensas. Liora lo observó desde la galería superior. Llevaba el cabello suelto y una capa de lana sobre los hombros. Cuando sus miradas se cruzaron, él se detuvo, solo un instante. Y luego siguió. Horas más tarde, cuando la tormenta ya rugía sobre la piedra, Liora fue a buscarlo, pero no lo encontró en sus aposentos ni en el salón principal. Marín le informó que había salido a inspeccionar los establos antes de que cayera la noche por completo. ¿Con esta lluvia?, preguntó ella preocupada. Ya sabes cómo es, milady, siempre vigilando, siempre en movimiento. Liora cogió una linterna y se colocó las botas. No dejaré que se moje solo como un perro, dijo con media sonrisa. Aunque sea el lobo del castillo. El viento la golpeó en la cara en cuanto salió por la puerta trasera. El agua caía como cuchillas heladas. Cruzó el patio empapándose en segundos hasta llegar al pequeño granero donde se guardaban los caballos. Allí estaba él, con la camisa mojada pegada al cuerpo, acariciando a Bran, su caballo, que resoplaba, inquieto. «Kael», gritó Liora entrando con el aliento entrecortado. Él se giró sorprendido. «¿Qué haces aquí? Estás calada». «Y tú también», se acercó a él. Su cabello goteaba. Sus mejillas estaban rojas por el frío, pero sus ojos ardían. «No, puedes evitar cada gota de agua, Kael, ni cada herida, ni cada sentimiento». Él la miró fijamente. «No he querido evitarte a ti». «Entonces, ¿por qué no me tocas?». El silencio se hizo espeso. Kael dejó caer el paño que tenía en la mano. «Porque si lo hago, no voy a poder parar». Liora dio un paso más. Estaban tan cerca que apenas cabía el aire entre ellos. «¿Y si no quiero que pares?». Él tragó saliva. «Eres lo mejor que tengo, lo único real. No quiero ensuciar eso con el deseo que me quema por dentro». «¿Y si ese deseo también es mío?». Kael cerró los ojos y la besó. El beso fue salvaje y tierno a la vez, como si el tiempo que habían contenido todo estallara en ese instante. Sus bocas se buscaron con urgencia, con hambre. Liora enredó los dedos en su cabello mojado. Kael la sujetó por la cintura como si temiera que el mundo se deshiciera si la soltaba. La lluvia golpeaba el tejado. El viento ululaba. Pero allí, bajo la luz temblorosa de una linterna, dos cuerpos por fin se reconocían sin miedo. Kael la levantó en brazos, sin esfuerzo, y la llevó hasta la paja seca al fondo del granero. La cubrió con su capa y la besó en el cuello, en los hombros, en cada rincón que la tormenta no alcanzaba. «Dime que no es un error», susurró él con la voz rasgada. «Te lo diré cada vez que me mires», respondió ella. Esa noche no hubo pudor, solo entrega. No hicieron el amor con suavidad, sino con verdad, con urgencia de vida, con la certeza de que a veces la pasión es también una forma de redención. Cuando regresaron al castillo, horas después, ni siquiera Marín preguntó nada. Sus rostros lo decían todo, y aunque sus cuerpos aún temblaban por el frío, en sus corazones ya ardía algo imposible de apagar. La mañana siguiente trajo un sol pálido, apenas visible tras las nubes que comenzaban a disiparse, pero en la habitación de la torre la luz era cálida. Liora despertó con el cuerpo envuelto en sábanas suaves y el corazón aún agitado por lo vivido. Por un instante pensó que había soñado, pero al girarse lo vio.
Kael estaba a su lado dormido boca arriba, el rostro sereno, el pecho subiendo y bajando con calma. Tenía una mano entrelazada con la suya. No la había soltado ni dormido. Liora sonrió. Era la primera vez que lo veía descansar sin la tensión habitual en su mandíbula, sin el ceño fruncido, sin el gesto de quien teme que el mundo se derrumbe si baja la guardia. Y entonces lo supo, no había retroceso posible, ya no. Era solo un matrimonio impuesto. Era un amor elegido. Kael despertó unos minutos después. Abrió los ojos con lentitud y la encontró mirándolo. «¿Llevas mucho observándome?», murmuró con voz grave y ronca por el sueño. «Solo lo suficiente para saber que me gustas más así, sin armadura y sin ropa», añadió él con media sonrisa. Ella rió. «Eso también ayuda». Kael se incorporó ligeramente apoyado sobre un codo. La miró a los ojos, más serio. «No estoy acostumbrado a esto». «¿A qué?». «A sentirme seguro, como si no tuviera que estar preparado para perderlo todo». «No vas a perderme, Kael. ¿Y si algún día descubres algo de mí que no puedas perdonar?». Liora se acercó más. Apoyó la cabeza en su pecho. «Entonces te lo diré, pero no me iré en silencio. No eres un monstruo, solo un hombre que ha tenido que sobrevivir. Ahora puedes aprender a vivir». Kael la abrazó fuerte. No dijo nada más, pero en ese silencio, algo en él se rindió del todo. Las horas siguientes fueron suaves, tranquilas. Pasaron el día juntos en los jardines, compartiendo un almuerzo sencillo, charlando bajo un árbol, alejados de los mapas, de las armas, de la política. Kael le enseñó a lanzar cuchillos en el patio de entrenamiento, y ella le enseñó a reír sin esconderlo. Por un momento no eran señor y señora de un castillo, eran simplemente dos personas que habían encontrado refugio en medio del invierno. Pero, cuando cayó la noche, Marin trajo una nueva carta. Liora la tomó sin entusiasmo. Ya no esperaba noticias agradables de su padre. Rompió el sello y leyó en silencio. Su rostro se tensó. Kael lo notó al instante. «¿Qué ocurre?». Ella le tendió la carta sin hablar. Kael la leyó con el ceño fruncido. Era breve, directa. «Las fuerzas del este se están reagrupando. El rey sospecha que tu marido guarda armas de origen extranjero, prohibidas por el consejo. Si descubres algo, debes actuar en favor de la corona. No lo olvides. Tu lealtad no es solo personal, es institucional. Padre». Kael dejó la carta sobre la mesa. Su mandíbula se endureció. «Así que siguen viéndome como una amenaza, incluso ahora». «Él no te conoce», dijo Liora. «No sabe lo que yo sé». Kael caminó hasta la ventana. Apoyó ambas manos en el marco. Miró el bosque lejano. «Pero tú sí. Y aún así, ¿confiarías en mí si todos te dicen que no deberías?». Ella se levantó, se acercó a él. Le rodeó la cintura desde atrás. «Confío más en lo que siento que en lo que leo. Y si algún día dudo, lo hablaremos». «No, seremos enemigos, Kael». Nunca. Él giró el rostro hacia ella. Le besó la frente. «Eres la única alianza que no pienso perder». Esa noche durmieron abrazados. Ya no había barreras, no había fronteras, solo la calma después de un incendio. Pero justo cuando el amor encuentra su lugar, el pasado a veces regresa con forma de traición. Y Liora aún no lo sabía, pero muy pronto tendría que elegir entre el deber que la crió y el hombre que sin querer le había salvado el alma. La calma a veces es el prólogo del desastre, y esa calma que habían construido con tanto cuidado entre las paredes de la fortaleza no estaba destinada a durar. No porque su amor fuera débil, sino porque el mundo que los rodeaba era cruel, con lo que no comprendía. 3 días después de recibir la carta, mientras Kael estaba reunido con sus capitanes organizando las defensas del sur, Liora decidió recorrer sola el ala oeste del castillo. Necesitaba despejar la mente, pensar, respirar sin el peso de lo que había leído. Llegó al antiguo archivo, una sala de piedra que olía a pergamino seco, a tinta vieja, a tiempo detenido. Marin le había dicho una vez que allí se guardaban
Los registros de guerra, las alianzas selladas por generaciones, los tratados que mantenían el Reino Unido por hilos tan frágiles como el papel. Y allí lo encontró, un cofre pequeño, polvoriento, marcado con un símbolo que no reconocía. Lo abrió sin pensar. Dentro había rollos cuidadosamente atados, algunos con sellos rotos, otros con emblemas del este, bordes quemados, tinta corrida. Tomó uno, lo desenrolló y lo leyó. Sus ojos se clavaron en las palabras que hablaban de una alianza secreta entre Bayrak y un general del este. Promesas de tregua, de rutas abiertas, de pasos permitidos a cambio de información, y la firma Kael de Bayrak. Liora sintió que el suelo se le abría bajo los pies, lo cerró con torpeza, volvió a meterlo en el cofre temblando. Su pecho se agitaba. Quiso pensar, quiso encontrar una explicación. Pero en ese momento, Kael apareció en la puerta. La vio, la miró con el cofre abierto entre las manos, y su rostro cambió. No habló, solo entró lento como si caminara hacia el campo de batalla. «¿Qué haces aquí?», preguntó con voz baja, contenida. Liora dejó el pergamino. Se giró hacia él. «Encontré esto por casualidad. No estaba buscando nada. Solo quería pensar». ¿Y pensar en qué? ¿En cómo entregarme al consejo? Kael, no es eso. Entonces, ¿qué es? Él dio un paso más. Ya no era el hombre que le hablaba entre susurros en la cama. Era el guerrero, frío, cerrado, herido. ¿Quién te envió aquí? ¿Tu padre? ¿El rey? ¿Fingiste todo este tiempo? Liora retrocedió un paso. Herida. No fingí nada. Todo lo que hemos vivido ha sido real. ¿Y esto?, señaló el pergamino, con rabia contenida. ¿Esto también es real? ¿O solo buscabas una excusa para saber si eras la esposa de un traidor? No te atrevas a decir eso. ¿Y por qué no?, rugió él. He vivido rodeado de traiciones, de espías, de promesas rotas, y ahora tú que dormiste en mi cama, que me hiciste creer que aún podía ser amado, vienes a hurgar en lo más oscuro de mi historia. Liora se quedó muda. Él respiraba agitado como si luchara contra un enemigo invisible. Dime que no pensaste en usar eso contra mí, susurró el quebrado. No lo haría, dijo ella casi sin voz, pero sí pensé en preguntarte. Kael la miró largo rato, luego se dio la vuelta. Vete. Kael, he dicho que te vayas. Ella dio un paso hacia él. Por favor, escúchame. Si te quedas un segundo más, no podré olvidarlo, dijo él sin girarse. Y si no lo olvido, no volveré a mirarte igual. Liora sintió como las lágrimas le quemaban los ojos. Entonces se giró y se fue, sin decir adiós. Esa noche, Kael no cenó. La habitación quedó vacía, el fuego se apagó sin que nadie lo alimentara. Y en la oscuridad Kael se sentó frente a la ventana abierta, dejando que el frío le atravesara el pecho. No por castigo, sino porque ya no sentía el calor que ella solía dejar en las sábanas. Liora cabalgó durante horas. No pidió escolta, no aceptó ayuda, no miró atrás. La nieve empezaba a derretirse, pero el aire seguía cortando. El bosque la envolvía con su silencio de invierno, y cada crujido de las ramas parecía un eco de su propia confusión. Se refugió en una pequeña posada a media jornada de camino hacia el norte. Marín había intentado seguirla, pero Liora la había dejado atrás a propósito. Necesitaba pensar. Necesitaba llorar sola. En la habitación sencilla de la posada, Liora abrió la carta de su padre por 10ª vez. La leyó con rabia, con tristeza, con culpa, y luego la quemó, no por rebelarse, sino porque sabía que si seguía leyendo aquellas palabras acabaría creyéndolas más que a su propio corazón. Mientras tanto, en la fortaleza, Kael no dormía, no comía, apenas hablaba. Los soldados lo miraban con inquietud porque el guerrero había vuelto a encerrarse en su caparazón, como si el amor nunca hubiera existido, como si la mujer que había traído la luz fuera solo una sombra más. Pero Marín sabía la verdad. Una tarde se atrevió a entrar en el salón donde él revisaba mapas con los puños cerrados. «Sois un estúpido, mi señor», dijo con valentía.
y vais a morir solo por vuestra propia lengua. Cael la miró con lentitud. Ella me traicionó. ¿Y vos no? ¿Acaso le disteis el beneficio de la duda? ¿Acaso os tomasteis un momento para pensar que a lo mejor lo que encontró no lo buscaba? Tenía los pergaminos en la mano. Y vos teníais su corazón en las vuestras, replicó Marín. Y lo dejasteis caer. Cael apretó la mandíbula. Cerró los ojos. No sé si puedo perdonar. No por ella, por mí, porque la desconfianza no me deja respirar. Entonces habladlo, dijo la mujer sin compasión, porque hay pocas cosas más cobardes que perder a quien amas por miedo a repetir una herida vieja. 2 días más tarde, Cael partió al amanecer, solo, sin armadura, sin escolta, solo con el caballo y una dirección, el norte. Preguntó en cada posada, en cada cruce de caminos. Tardó 2 días más en encontrarla, y cuando la vio, estaba sentada junto a un lago helado, el cabello suelto, los ojos perdidos en el agua. Ya no lloraba, pero tampoco sonreía. Parecía ausente. Vacía. Cael desmontó, no dijo nada, se acercó hasta estar a 1 metro de ella. Nunca te pregunté qué sentiste cuando llegaste a mi castillo. Ella no lo miró. Miedo, rabia, soledad. ¿Y ahora? Ahora siento que confié en alguien que me empujó fuera cuando más lo necesitaba. Cael tragó saliva. Sé que te fallé. Ella sí lo miró entonces. No por desconfiar, sino por no escucharme. Pensé que el pasado era un animal dormido, pero cuando vi ese pergamino, creí estar otra vez rodeado de lobos. Y yo no soy un lobo, Cael. Él se arrodilló frente a ella. No, eres lo que más me ha dolido perder, porque eras lo único que era mío de verdad. Hubo un silencio largo. El viento movía el agua helada del lago con un susurro casi humano. No sé si puedo volver, dijo ella muy bajo. Entonces no vuelvas, respondió él tomando su mano. Quédate, porque no tienes que regresar a un lugar. Solo tienes que quedarte donde te quieran de verdad. Liora se inclinó hacia él, lo besó, y fue un beso con cicatrices, con memoria, con arrepentimiento, pero también con perdón. Regresaron al castillo juntos, sin escolta, sin palabras innecesarias. Esa noche durmieron de nuevo en la misma cama, no como antes, sino como 2 personas que se han perdido y se han vuelto a elegir, porque a veces amar no es nunca fallar, es saber volver. Los días posteriores al regreso fueron tranquilos. Una calma densa, casi artificial, el tipo de silencio que precede al rugido de la guerra. Cael lo sentía en la piel, lo reconocía como el olor de la sangre antes de la batalla. La fortaleza de Beirak estaba reforzando sus murallas. Los jinetes del este, a los que se creía dispersos, estaban reorganizándose. El rey había enviado mensajeros solicitando informes y presencia militar activa en la frontera. Las tensiones diplomáticas se habían roto y el nombre de Cael volvía a sonar entre los rumores. El traidor, el que firmó con el enemigo, el que dormía con la noble hija del consejo. Cael no lo comentaba, pero Liora lo notaba. Estaba más serio, más ausente. Retomaba sus entrenamientos con furia. Sus ojos se perdían en las hogueras por la noche y hablaba poco durante las comidas. Una tarde, mientras cenaban, Liora rompió el silencio. ¿Te arrepientes de haberme perdonado? Cael la miró. No. Entonces dime qué te duele. Él dejó el cuchillo sobre el plato con lentitud. El saber que por fin tengo algo que perder. Liora extendió la mano sobre la mesa. Cael la tomó con fuerza. Esta vez no te dejaré caer. Solo, dijo ella. Él asintió. Sus labios temblaron por un instante, pero no habló más. La noche siguiente, uno de los vigías tocó la campana de alarma. Liora se levantó de golpe de la cama. Cael ya estaba vistiéndose a toda velocidad. Sus ojos estaban nublados de urgencia. ¿Qué pasa? Un grupo del este ha cruzado el río. Vienen hacia aquí. ¿Cuántos? No lo sabemos. Pero no es una escaramuza. Cael se ajustó el cinturón. Se colocó la armadura como quien viste la piel de otro.
Liora se acercó y le ayudó a abrochar una de las correas del pecho. «Tienes que sobrevivir», le dijo sin temblar. «Me da igual lo que pase fuera. Solo vuelve». Kael le acarició el rostro, ya con los guanteletes puestos. «Esta vez lucharé por algo más que el reino», y salió. Las murallas se alzaron como gigantes dormidos que despertaban al fin. Las antorchas se encendieron por todo el perímetro. Los arqueros tomaron posiciones. El sonido de los cascos se mezclaba con los gritos de los soldados, con el retumbar del metal, con el olor a aceite caliente. Liora subió a la torre sur. Desde allí podía ver el avance enemigo. Decenas de antorchas acercándose por el flanco este, banderas rojas y negras, guerreros de rostro cubierto, silencio absoluto, hasta que el primer disparo cruzó el cielo. La batalla fue rápida, violenta, precisa. Kael lideraba desde el frente como siempre. No se escondía detrás de sus hombres. Su espada era una extensión de su brazo. Sus movimientos eran casi imposibles de seguir, pero eran muchos, y la traición esta vez venía desde dentro. Una puerta lateral fue abierta desde el interior. Un traidor. Soldados enemigos irrumpieron en la cocina y los establos. La batalla llegó hasta el corazón de la fortaleza. Liora bajó de la torre corriendo. «Proteged el gran salón», gritó a los guardias. «No dejéis que crucen la galería principal». Uno de los soldados enemigos intentó alcanzarla. Marín, con una daga en la mano, se interpuso sin dudarlo. «¡Corre, milady!». Liora tomó una espada corta de un estante y siguió corriendo. Nunca había peleado, pero no iba a quedarse encerrada mientras el hombre al que amaba caía por protegerla. Kael fue alcanzado en el hombro por una lanza. Gritó, cayó de rodillas. Lo rodearon. Pero justo cuando iba a recibir el golpe final, un caballo irrumpió en el patio. Liora, montada, con los ojos llenos de fuego, cruzó entre los enemigos, derribó a dos con la espada y llegó hasta él. Kael, él la miró como si viera un ángel en mitad del infierno. «¿Qué haces aquí?», gruñó sujetándose el hombro sangrante. «Salvarte, como tú me salvaste a mí», lo ayudó a subir al caballo. «A las murallas, retirada controlada», gritó Liora sorprendiendo a todos. Su voz, antes suave, era ahora la de una líder. Y por primera vez los hombres de Kael obedecieron sin mirar al general, sino a ella. Lo llevaron al salón principal ya evacuado. Liora lo tumbó sobre la mesa de mapas. La herida sangraba sin control. «Marín, agua caliente y vendas ya». Kael apretó los dientes. La miró con los ojos nublados. «No dejes que se lleven el castillo». «No me importa el castillo», dijo ella. «Me importas tú». Y él, antes de desmayarse, sonrió, porque por primera vez sentía que podía caer y que alguien estaría ahí para levantarlo. La herida de Kael era profunda. La lanza había penetrado justo bajo la clavícula, entre el hombro y el pecho, rozando arterias y dejando un rastro de sangre que empapó su armadura. Marín, con la ayuda de dos sirvientes, limpió la herida mientras Liora sujetaba su mano. Él estaba inconsciente, la piel pálida, la respiración pesada. Liora no soltaba su mano. «Kael, no te atrevas a irte ahora», murmuraba junto a su oído. «No después de todo lo que hemos construido. No ahora que por fin has aprendido a quedarte». Las lágrimas caían sin control, pero no se derrumbaba. No podía, porque si él la había sostenido en sus sombras, ella ahora debía sostenerlo en su luz. Durante 3 días, Kael osciló entre el delirio y la fiebre. Nombraba a soldados caídos, a Teria, a su madre, a enemigos antiguos, pero también la nombraba a ella. «Liora, no me dejes». «Liora». Ella no lo dejó, ni una sola noche. Dormía a su lado en una silla de madera con la cabeza sobre el colchón. Le cambiaba las vendas, lo abanicaba, le leía en voz alta, aunque él no pudiera oírla, y hablaba. Le contaba historias, sueños, recuerdos. «Recuerdo cuando llegué», le decía. «Pensaba que estabas hecho solo de acero, de sombra, y ahora sé que tu sombra solo existe porque hay una luz muy fuerte detrás. Al 4.º día,
Al amanecer, Kael abrió los ojos. Liora estaba dormida, la cabeza apoyada en su brazo. Marin había salido por unos minutos. «¿Liora?», susurró él. Ella despertó de inmediato como si su cuerpo estuviera atento a su voz incluso dormido. «Kael». Su voz se quebró pero sonrió. «¿Has vuelto?», él la miró. Le costaba hablar. «Tú me trajiste de vuelta». Ella se inclinó y le besó la frente, con una ternura que desbordaba el pecho. «Y no pienso dejar que te vayas otra vez». Las semanas siguientes fueron de recuperación lenta. Kael caminaba poco, pero su cuerpo respondía. Los soldados que habían entrado por la puerta secreta fueron descubiertos y ejecutados. El traidor era un antiguo consejero que había servido al padre de Kael. Fue juzgado por el propio Consejo Real y ejecutado públicamente. Pero lo más sorprendente fue lo que ocurrió dentro del castillo. Liora tomó las riendas, organizó las reparaciones, reforzó la seguridad, habló con los soldados, atendió personalmente a los heridos. Por primera vez, Beirak tenía no solo un señor, sino una señora que gobernaba con fuerza, voz firme y corazón firme, y el pueblo lo vio y la respetó. Una tarde, Kael la observaba desde la galería superior. Ella estaba en el patio ayudando a distribuir provisiones. Su cabello volaba con el viento. Llevaba una capa negra con el emblema del lobo bordado en plata. Marin se acercó por detrás. «¿Veis eso, mi señor?». Kael asintió. «Ella es todo, lo que yo no sabía que necesitaba. Y vos sois todo lo que ella no sabía que podía amar», respondió Marin. Él sonrió débil. «Nunca me arrodillé ante nadie fuera del campo de batalla, pero por ella lo haría sin pensarlo». Esa noche, Liora volvió a la habitación. Encontró a Kael de pie, apoyado en el marco de la ventana. «No deberías estar levantado», le dijo acercándose. «Hay cosas que merecen el esfuerzo». La tomó de la mano. «¿Me perdonas por haber dudado de ti aquella vez? Ya te perdoné cuando me volviste a buscar». «¿Y tú?», preguntó él. «¿Te perdonas a ti?». Ella tardó un momento en responder. «A veces. Pero verte vivir me ayuda». Kael se inclinó, la besó con lentitud. «Quiero que seas mi reina, Liora. No de un trono, sino de mi historia, de mi vida, de mis días por venir». Ella lo miró, con los ojos llenos de amor y cicatrices sanadas. «Ya lo soy». Y mientras fuera la nieve empezaba a derretirse, dentro del castillo, dos almas que habían nacido de la guerra, por fin aprendían a vivir, en paz juntos. La primavera llegó temprano ese año. Los campos alrededor de la fortaleza de Beirak florecieron con una rapidez inesperada. Las flores silvestres pintaban los bordes de los caminos, los pájaros llenaban las mañanas de trinos y los muros de piedra, antaño fríos y solitarios, parecían por fin despertar con vida. Liora caminaba descalza por el jardín interior, entre fuentes antiguas y arbustos podados con cuidado. En su mano llevaba una pequeña flor blanca. La había recogido junto al río esa mañana y no supo por qué, pero sintió que debía llevarla consigo todo el día. Kael la observaba desde uno de los arcos del patio. Vestía ropa ligera, sin armadura, con el cabello suelto y los brazos cruzados. Ya recuperado, aunque con el movimiento del hombro aún limitado, volvía poco a poco a su vida habitual. Pero no era el mismo. Ahora sonreía con los ojos. Ahora dormía sin pesadillas. Ahora se permitía mirar el futuro, sin miedo a perderlo todo. Esa noche cenaron en la torre alta, donde el viento soplaba suave y el cielo se teñía de rojo mientras el sol desaparecía detrás de las colinas. Liora llevaba un vestido azul, el mismo que usó la noche en que Kael le habló por primera vez sin armadura. Él le había dicho que ese color lo hacía pensar en el mar, aunque nunca lo había visto. ¿Veremos algún día?, preguntó ella entre sorbo y sorbo de vino. ¿El mar? Kael sonrió. Contigo sí. Todo lo que no he visto, quiero verlo contigo. Liora se inclinó sobre la mesa, lo miró fijamente. Entonces tengo que decirte algo, antes de que demos más pasos. Antes de que hagamos promesas más grandes. Kael se tensó apenas, pero asintió. Dímelo. Ella dudó un segundo.
No quemé la carta de mi padre inmediatamente. Él no habló. La guardé durante días, por miedo, por costumbre, por una parte de mí que aún no sabía si podía confiar del todo. ¿La leíste más de una vez? Sí, respondió con la voz firme. Y durante mucho tiempo me sentí dividida entre lo que me enseñaron a hacer y lo que tú me hiciste querer ser. Kael bajó la mirada. ¿Y ahora? Ahora solo hay una de esas dos mujeres dentro de mí. Él levantó la vista. Había dolor en su expresión, pero también calma. ¿Por qué me lo dices ahora? Porque quiero que sepamos todo el uno del otro, antes de dar el siguiente paso. ¿Y cuál es ese paso? Liora respiró hondo. Renunciar a todo lo que no seamos, tú y yo. Esa noche no se besaron con urgencia. Se miraron durante mucho tiempo. Luego se abrazaron, lentos, con ternura, como quien no tiene prisa, como quien sabe que la intimidad no siempre necesita pasión, sino presencia, compromiso, silencio compartido. Y sin embargo, cuando Liora dormía ya profundamente con el rostro relajado en la almohada, Kael se levantó, abrió el baúl de madera oscuro al fondo de la habitación, sacó una carta, una que había escrito hacía meses, una que nunca entregó, y comenzó a leerla para sí mismo en voz baja, con la vela temblando entre sus dedos. Si estás leyendo esto es porque ya no puedo decírtelo en voz alta. Nunca fui quien parecí ser. Y aunque te amé desde el primer instante en que me hablaste sin miedo, te fallé, porque aún guardo un secreto que no me atrevo a decirte. Uno que no tiene que ver con traición ni política, sino con quién soy y con lo que he hecho. Kael dobló la carta, no lloró, pero la sostuvo durante largo rato, hasta que con un suspiro profundo la arrojó al fuego y el papel se consumió con lentitud, como una verdad que no quería pronunciar. Al día siguiente el mensajero llegó, viajaba a caballo, cubierto de polvo, con el sello del rey en su capa. Liora salió a recibirlo junto a Marín. El hombre desmontó, entregó el pergamino e inclinó la cabeza. Mensaje urgente para el señor de Beirak. Kael lo leyó en silencio. Su rostro se endureció. ¿Qué ocurre?, preguntó Liora notando la tensión al instante. Él tardó en responder. Una investigación se ha abierto contra mí por un asunto antiguo. ¿Qué asunto? Kael cerró los ojos y supo que ya no podía seguir callando. Algo que hice. Hace mucho. Algo que el rey no sabe, pero que alguien está empezando a descubrir. Liora palideció. ¿Tiene que ver con Teria? Kael la miró y no respondió, y en ese silencio todo volvió a tambalearse. Liora no dijo nada al principio. La habitación era silenciosa salvo por el crepitar del fuego. El mensaje del rey descansaba sobre la mesa como un animal dormido, a punto de despertar con un zarpazo. Kael estaba de pie junto a la ventana, los brazos cruzados, la mirada clavada en el horizonte, pero por dentro estaba temblando. Ella se acercó. Kael. Él no respondió. Te pregunté algo. Sí, dijo al fin con la voz ronca. Tiene que ver con Teria. Liora se quedó inmóvil. ¿Qué es lo que nunca me contaste? Kael respiró hondo. No la miró. Que no la mataron solo, por mi culpa. La mataron, por lo que sabía. ¿Qué sabía? Sobre mí. Sobre lo que hice durante la Guerra del Este. Se giró hacia ella. Sus ojos ya no se escondían. Eran oscuros, sí, pero sinceros. Hubo una aldea, continuó. Un lugar pequeño, insignificante en los mapas. Se decía que escondía suministros para el ejército enemigo. Yo recibí órdenes de arrasarla, de quemarla, y lo hice. Tú no sabía que no había soldados, solo familias, mujeres, niños, pero cuando lo supe, ya era tarde. Fue la primera vez que me quebré. Teria lo descubrió y me perdonó. Me pidió que lo confesara, que me entregara. Yo no lo hice. Tenía miedo. Me odié. La guerra me convirtió en algo que ni yo entendía. Y luego
La asesinaron, por guardar mi secreto. Liora apretó los labios. Su garganta ardía. ¿Y ahora el rey lo sabe? No aún, pero alguien más lo sabe. Alguien que quiere destruirme, no con espadas, con vergüenza. ¿Y pensabas irte de nuevo sin decírmelo? Kael bajó la cabeza. Pensé que si me marchaba, te dejaba libre, sin tener que cargar con lo que fui. ¿Y crees que no me doy cuenta de lo que eres ahora? Kael la miró. Ella temblaba, pero no retrocedía. ¿Crees que amar es ignorar el hito en el pasado? ¿Crees que no sé que he amado a un hombre roto? Él abrió la boca para responder, pero ella no lo dejó. Te he amado con cicatrices, con tus muros, con tu silencio. Te he amado herido. Y ahora que me das la única cosa que más me duele, ¿crees que voy a irme? Kael no dijo nada, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. Liora, ella se acercó, le tomó la cara entre las manos. No me pidas que te salves si no estás dispuesto a quedarte. No te pido que me salves, dijo él, solo que me mires y aún así me elijas. Ella lo besó, no con deseo, con decisión. Te elijo, incluso cuando duele. Esa noche no durmieron. Se quedaron abrazados junto al fuego sin palabras. Él le contó todo. Ella no lo interrumpió y cuando terminó, no dijo nada. Solo lo abrazó más fuerte, como quien no niega el pasado, sino que decide no dejarse destruir por él. Al día siguiente, Liora escribió una carta al rey, con su sello, con su voz, con su verdad. Mi esposo fue un monstruo, como todos los hombres que han empuñado espadas sin comprender el peso de lo que cortan, pero ahora es algo más. Y yo doy fe de ello, no como noble, sino como mujer que ha visto la peor versión de un hombre y ha elegido quedarse. Kael no la leyó, pero la sintió. El perdón no llegó enseguida, la investigación siguió su curso. Pero el castillo no cayó, ni él, porque por primera vez, Kael no estaba solo ante el juicio del mundo, tenía a alguien que hablaba por él, y ese alguien era la única razón por la que su corazón por fin había aprendido a latir. Pasaron semanas, los días eran más largos, el cielo más limpio, el aire olía a tierra húmeda y hojas nuevas. Beirak se transformaba con la misma paciencia con la que se cura una herida profunda. Sin prisas, pero sin pausa, la investigación ordenada por el rey seguía su curso. Algunos emisarios llegaron al castillo. Entrevistaron a soldados, a sirvientes, incluso a Marín. Kael colaboró sin resistencia. No se defendió, no negó, solo dijo la verdad. Y por primera vez, el hombre que había escondido tanto se mostró como era, no como el guerrero imbatible, sino como un hombre que había aprendido a vivir con lo que había hecho y con lo que quería ser. Liora fue interrogada también. Respondió con firmeza. Con honestidad habló del Kael que conoció al llegar, un muro de acero, y del Kael que amaba ahora, un hombre con grietas, por donde entraba la luz. Su testimonio fue claro, pero fue su mirada la que convenció a todos, porque hablaba como alguien que no necesitaba defenderlo, sino acompañarlo. Una tarde un nuevo mensajero llegó con el sello del rey. Kael lo recibió en la galería alta donde solía observar el atardecer desde que la batalla acabó. El joven mensajero le entregó el pergamino sin decir palabra. Kael lo abrió, lo leyó en silencio y luego sonrió. No era una absolución completa, pero era suficiente. Los actos cometidos durante la guerra no serán juzgados bajo leyes actuales. No hay pruebas de que haya actuado por voluntad propia en el episodio mencionado. El Consejo cierra el caso sin sanción, pero con la petición formal de su retirada del frente activo. Kael dobló la carta. Marín, que lo había estado observando desde la escalera, preguntó sin disimulo. ¿Eso significa? Kael asintió. Estoy libre, pero no volveré a comandar ejércitos. ¿Y eso es una pérdida para vos? Kael miró el horizonte, y por primera vez en años no sintió que la guerra lo llamaba. No. Es una bendición. Esa noche Liora se sentó junto a él frente al fuego. Compartían un cuenco de frutas, una copa de vino y el silencio cómodo
de los que ya no necesitan llenar los espacios. ¿Te pesa haber dejado las armas?, preguntó ella con suavidad. Kael negó. A veces siento que lo que me hacía fuerte ya no está, pero entonces me doy cuenta de que la fuerza no era eso. Entonces, ¿qué era? Esto, dijo señalando su mano entrelazada con la de ella. ¿Y qué harás ahora si no puedes guerrear? Kael la miró con ternura. Amarte y construir algo que no necesite espadas para sostenerse. Al día siguiente, los campesinos del Linto Sepoe Valle llegaron con flores, cestas de fruta y velas encendidas. No traían armas, traían gratitud. Por ella, decían, por haber devuelto al lobo su alma. Liora los recibió con una sonrisa serena. Kael, a su lado, con una capa gris, el lobo bordado en blanco, y sin su espada. La multitud aplaudió, no porque fueran sus señores, sino porque, por fin, eran su gente. Esa noche, bajo la luna llena, Kael y Liora caminaron solos hasta el jardín interior. Allí, donde ella lo había observado por primera vez entrenar en silencio, donde él la había visto reír entre la nieve, se detuvieron. Kael se arrodilló. No llevaba anillo, solo una flor blanca, como la que ella había recogido el primer día de primavera. Liora de Barel, señora de Beirak, dueña de mi historia, ¿me permites vivir el resto de mis días? Como tu igual, tu compañero y tu casa. Liora lo miró con lágrimas en los ojos y sonrió. Solo si tú me permites ser la reina del corazón que escondiste durante tanto tiempo. Kael se puso de pie, la abrazó y la besó, largo, lento, de esos besos que no prometen cuento de hadas, sino vida real. Los días siguientes fueron distintos. El castillo seguía siendo piedra. El viento seguía golpeando las almenas. Los soldados entrenaban, los criados trabajaban, las tareas cotidianas no se detenían. Pero el alma del lugar había cambiado. Ya no era una fortaleza solitaria, era un hogar. Liora caminaba por los pasillos, con la confianza de quien no buscaba permiso. La gente la saludaba con sonrisas sinceras. Los niños del pueblo se escondían en los rincones para verla pasar. Decían que la dama de Beirak tenía el poder de hacer hablar al lobo que no hablaba. Kael, por su parte, había empezado a construir algo que jamás imaginó. Una vida. Una rutina sin batallas, sin sangre, sin urgencias. Dedicaba las mañanas a ayudar en el campo de entrenamiento, pero ya no como general, sino como maestro. Enseñaba a los jóvenes que la verdadera fuerza estaba en saber cuándo guardar la espada. Por las tardes leía con Liora en la biblioteca, redescubriendo libros que alguna vez pensó inútiles. Escribía, dibujaba, y a veces pintaba en silencio con los dedos manchados de tinta mientras ella tejía o escribía cartas al consejo. Eran escenas simples, pero para ellos eran extraordinarias. Una mañana, mientras caminaban por el bosque, cercano, Liora se detuvo de pronto. Kael la observó. ¿Qué ocurre? Ella le tomó la mano. Se la colocó sobre el vientre sin hablar y esperó. Kael la miró. Es... Liora sintió sin necesidad de palabras. Él parpadeó. No dijo nada. Solo la abrazó con una lentitud reverente, como si temiera que al tocarla se rompiera todo. Pero no se rompió nada. Al contrario, todo, por fin, se terminó de unir. Pasaron los meses. El reino se olvidó de guerras antiguas. El rey envió una carta breve y seca. Vuestra lealtad ha sido observada. Vuestra paz es aceptada. Kael no respondió, porque ya no vivía para el rey. Vivía para la mujer que dormía a su lado, para el hijo que venía en camino, para el amor que había nacido en medio del frío y que florecía ahora como los campos en primavera. El día del parto, la fortaleza se llenó de velas. Liora gritó. Marín no se apartó de su lado ni un segundo. Kael, fuera de la habitación, apretaba los puños contra la pared, no por miedo a la sangre, sino por no poder hacer nada. Pero cuando escuchó el llanto, cuando Marín abrió la puerta, cuando la vio, agotada pero radiante, con un pequeño bulto envuelto entre los brazos, el guerrero más temido de los reinos cayó de rodillas. Lloró.
Es un niño, dijo Liora con voz suave. Un príncipe, respondió Kael. No, no quiero que sea un príncipe. ¿Entonces qué? Ella lo miró y entre lágrimas sonrió. Solo un niño que crezca sin miedo. Kael se acercó, tomó al pequeño entre sus brazos y sintió que su corazón, aquel que tantos creyeron muerto bajo la armadura, latía más fuerte que nunca. Desde entonces, en las canciones de los bardos ya no se hablaba solo del lobo negro, sino de Kael de Beirrak, el guerrero que cayó para aprender a amar, y de Liora, la dama que no necesitó una corona, para cambiar el destino de un reino entero, y de su hijo, el niño nacido no de la guerra, sino de la paz que dos corazones construyeron juntos, porque hay amores que nacen del deseo, otros del destino, pero hay algunos que solo pueden nacer en Milnemettesins, medio de la guerra, y convertirse contra todo pronóstico en algo eterno. Y así termina esta historia de amor, guerra y redención, un matrimonio impuesto que se convirtió en algo verdadero, una fortaleza fría que aprendió a sentir, y un guerrero temido que volvió a latir gracias al amor. Ahora queremos saber tu opinión. ¿Qué parte te ha emocionado más? ¿La escena donde Kael quema la carta junto al fuego o cuando Liora decide quedarse a su lado sabiendo toda la verdad? ¿Crees que el amor puede sanar un pasado tan oscuro? ¿Tú habrías hecho lo mismo? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Leemos todo lo que escribís. Y si esta historia te tocó el corazón, no te olvides de dejar tu like. Suscríbete para seguir escuchando historias como esta, llenas de pasión, dolor y esperanza. Porque aquí, en Flechados, el amor siempre encuentra su camino. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima historia.